Para todos ustedes, mi mejor abrazo, muchas gracias por acompañarme a compartir un tema que no es fácil, que no es sencillo por todo lo que significa para muchas personas. Cuando estamos hablando de un tema como este, estamos hablando de algo que rompe las creencias. Las creencias son programas establecidos dentro de la mente humana que las hemos aprendido, nos las han enseñado, nos han dicho que es de cierta manera. Y cuando empezamos a escuchar cosas contrarias, aquellas de las cuales nosotros ya tenemos establecidas, pues es lógico que aparezca un ruido mental. Ese ruido mental básicamente es la resistencia a querer escuchar, la resistencia a querer por lo menos mirar si algo es o no es. Yo por eso quiero felicitarlos a ustedes por darse la oportunidad y por darme la oportunidad de compartir este tema que para mí, créanmelo, es supremamente valioso. Y creo que toda la humanidad debiera conocerlo, porque es un llamado a la responsabilidad, porque es un llamado a vivir distinto. Aquí vamos a hablar de la vida, de la muerte y de la transición, pero sobre todo cuando empezamos a analizar y cuando miramos todo el contexto de lo que vamos a compartir con ustedes, lo que estamos hablando es de aprender a vivir, de la gran responsabilidad que todos tenemos de hacer de nuestra vida la mejor escultura, la mejor obra. Algo en lo cual le pusimos un empeño, donde empezamos a despertar, a ser conscientes, a crecer. A este mundo, mis apreciados amigos, vinimos a aprender. Esa es la tarea esencial. Y ya ahora más adelante les voy a explicar a ustedes cuál es el mandato que todos tenemos. Cuál es esa misión que nosotros debemos cumplir. Mi intención en ningún momento es pretender de que ustedes crean lo que yo creo. Esa no es mi intención. Esa es una responsabilidad que va en cada uno de ustedes. Esto que les voy a compartir ahora, soy un pleno convencido, una persona totalmente convencida de que es así tal cual. ¿Por qué? Porque viene originado de una serie de investigaciones hechas por personas serias del mundo científico. Yo no vengo a hablar de religión, respeto profundamente las religiones, yo vengo a hablar de espiritualidad, que es lo que más me interesa y yo creo que a lo que la humanidad más le está reclamando, a que nos convirtamos en seres más conscientes. La espiritualidad no es otra cosa más que la conciencia, el respeto. ¿De qué sirve, mis apreciados amigos, que usted rece el rosario todos los días? ¿De qué sirve que usted vaya a misa, que haya un montón de cosas? Si usted está peleando, discutiendo, señalando y cuestionando a todo el mundo e insultando a todo el mundo, eso no tiene sentido. La espiritualidad es conciencia. La espiritualidad es empezar a darnos cuenta, es empezar a reflexionar, a ver las cosas con una mirada mucho más clara. Por eso esto que vamos a hablar es tan importante. Es importante tener la apertura. ¿Qué significa la apertura? Bueno, cuando hablamos en PNL, a veces estamos hablando de que las personas que se cruzan de brazos están negándose la posibilidad de que cualquier información llegue a su vida. Eso es una manifestación corporal de lo que en nuestra mente está pasando. Cuando hablo de apertura, mis amigos, estoy diciendo, vamos a abrirnos a la posibilidad. Vamos a abrirnos a esa opción nueva de mirar las cosas de una forma diferente. Yo soy creyente. Si a mí me preguntan ustedes, Cristian, ¿usted es creyente? Yo soy creyente. Por supuesto que soy una persona creyente. Creo en Dios, creo en el Maestro Jesús. Creo en que esta vida es un regalo maravilloso. Siempre me he preguntado, seguramente ustedes también, ¿qué es la vida? ¿Qué vinimos a este mundo? ¿Será que nosotros nacemos a este mundo a ir al colegio, en primaria 5 años, luego en bachillerato 6 años, luego ir a la universidad, luego buscar un trabajo para poder hacer una familia, y luego comprar una casa, pagar las cuotas y luego hacer un montón de cosas y luego me muero y se acabó? Siempre me he preguntado eso. O sea, ¿la vida qué es? Nosotros vinimos a este mundo ¿a qué? A trabajar para comprar cosas y al final nosotros nos vamos y las cosas quedan. O sea, ¿cuál es la finalidad de la vida? Siempre me lo he preguntado. Y en esa búsqueda de encontrar respuestas, pues por supuesto que he leído muchísimos temas durante todos los años de mi vida. Siempre buscando un poco más en dónde puedo encontrar esas respuestas que a mí le den sentido a esto llamado vida. Y eso sucedió hace unos años atrás cuando me encontré con una autora maravillosa, con una científica maravillosa llamada Elizabeth Kubler-Ross, del cual le voy a hablar a ustedes ahora y con las cuales vamos a compartir todo su conocimiento, toda su experiencia y toda la investigación que esta mujer tuvo durante tanto tiempo. ¿Quién fue Elizabeth Kubler-Ross? Vamos a hablar un poquito de ella.
Una mujer nacida en Suiza en el año de 1926, muere el 24 de agosto del 2004 en los Estados Unidos. Me encantó muchísimo cuando leí su libro, que es el que tengo acá, que es el que le invito a todos ustedes a que lo deben tener en sus casas. Finalizando les voy a leer algunas cosas muy textuales de este libro, donde narra la vida de una mujer que comprendió desde muy temprana edad cuál era la misión de su existencia y empezó, entre comillas, a luchar por ser lo que sabía que podía ser. En la época en que ella nació, los padres eran quienes dirigían la vida de sus hijos y decían: usted va a la universidad, usted no, usted se casa, usted se queda en casa, usted va a trabajar en tal cosa. O sea, le designaban a cada uno de sus hijos el futuro de lo que ellos iban a vivir. Sin embargo, Elizabeth Kubler-Ross desde muy niña empezó a rebelarse porque sentía un llamado de contribuir a la humanidad. Quería ser médico, quería estudiar medicina, quería servirle al mundo. Esa era su vocación, eso era lo que sentía. Sin embargo, su padre decía que ella tenía que ser la secretaria de su oficina y trabajar ahí siempre. Y ella le dijo: no, papá, yo no voy a ser su secretaria, yo quiero estudiar. Entonces este hombre la saca prácticamente de su casa, la condena a trabajar en las casas de servicio. Esta chica se va, siendo una personita muy joven, a trabajar donde una señora que le da la oportunidad de hacerlo, pero asimismo, como le da la oportunidad, la maltrata, la humilla, la pone a aguantar hambre, vive cualquier cantidad de maltratos, y tiempo después vuelve a su casa, habla con sus padres, les cuenta la historia, y cuando empieza a contar la historia, los papás, al fin, ya reflexionando un poco, yo estoy resumiendo todo lo que ella cuenta, le dice a su papá: mire, haga lo que quiera, pero que la haga feliz. Y mire qué curioso, ese es uno de los mandatos más importantes que tenemos nosotros en la vida: hacer aquellas cosas que nos hagan felices. Si nosotros en la vida estamos todos los días haciendo cosas que no le da sentido a nuestra existencia, que no estamos disfrutando, que no estamos gozando, que no estamos viviendo, pues mis apreciados amigos, al final lo vamos a lamentar. Las personas que cuando ya están en etapa terminal, cuando ya se consideran, dicen los médicos, que van a dar ese paso de trascendencia, conversando con ellos, Elizabeth Kubler-Ross, que ya les seguiré hablando de ella, dice que los grandes mensajes que ellos dan siempre es que les da mucha dolor no haber sido lo que pudieron haber sido, no haberse convertido en lo que pudieron haber sido. Y segundo, que es muy importante, es no haber tenido buenas relaciones con su familia, con la gente que los amaba. Esas son las palabras que normalmente las personas que están a punto de fallecer expresan a esos acompañantes que tienen la vocación de estar ahí para servirles en esos momentos. Elizabeth fue una mujer entregada al servicio. Yo le decía a mi señora anoche, cuando estaba otra vez de nuevo, ese libro lo he leído muchas veces porque me encanta y lo seguiré leyendo, le decía cómo me hubiese gustado a mí conocer una mujer como ella. Una mujer que entendió algo que nosotros hasta ahora estamos empezando a gatear, y es que a este mundo vinimos a vivir el amor incondicional. El amor incondicional, ¿qué significa? Una apertura sin juzgar, sin señalar, sino al contrario, dando la mano a quien lo necesita, entregando la existencia al servicio de otros. Esta mujer lo hizo. Creó institutos, creó centros, producto de esos ingresos que ella tenía, de sus conferencias, de sus libros, porque ella se hizo mundialmente famosa. Miren esto, 28 títulos honoríficos, 28 doctorados honoris causa recibió esta mujer Elizabeth Kubler-Ross, de la cual vamos a hablar ahora. 28 doctorados. Para quienes conocen un poco del mundo de la academia, para que una persona le dé un doctorado es porque realmente ha tenido investigaciones que la ciencia y que el mundo científico ha podido corroborar y dicen: sí, usted es una autoridad en la materia. 28 reconocimientos a nivel mundial. Una persona que es reconocida en el mundo por su conocimiento en tanatología, el estudio de la muerte. Una persona que sirvió a la reconstrucción de algunas localidades luego de la Segunda Guerra Mundial porque vivió en esa época. Una mujer que entregó su vida al servicio.
y que en su libro lo narra. No, yo solamente no me he leído me he leído 4 o 5 libros de ella. Y cuando empiezo a investigar más y busco y sigo por todos los lados, afortunadamente hoy el mundo de la información está al alcance de quien quiera encontrarla, pues me di cuenta que es un ser humano que comprendió desde muy temprana edad cuál era la finalidad de su existencia. Un día, estando esta mujer, una mujer médico, psiquiatra, una mujer que durante 30 años, ojo, 30 años dedicó su vida a acompañar a la gente a morir. 30 años, todos los días, al lado de la cama de niños, al lado de la cama de personas de diferentes edades. Ella recalca mucho que los niños son los más maravillosos del mundo, porque en su inocencia expresan todo lo que van sintiendo y dicen todo lo que quieren sentir y vivir. Pero esta mujer, 30 años, mis apreciados amigos, cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, 30 años al lado de personas que están muriendo. ¿Será que se conoce algo del tema de la muerte? ¿Será que una persona así puede comprender un poco? Pero ¿dónde nació ese interés de ella de empezar a investigar el tema de la muerte? Ella misma lo dice, yo soy médico. Y los médicos que estudiamos la ciencia somos escépticos a muchas cosas. Esta persona, Elizabeth, en medio de su deseo de querer investigar, pues se encuentra con algo maravilloso, porque ustedes saben que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Eso es una condición universal. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Aparece ese que le dice, es por aquí. Si uno está atento y despierto, lo puede ver y puede empezar a seguirlo. Pues aparece el caso de la señora Schwartz. Esta señora, esto sucedió en un hospital de Indiana. Ella le cuenta, se encuentra con Elizabeth Kubler-Ross y le cuenta todo lo que le sucedió. Y ella dice, entré al hospital de Indiana en un estado crítico. Yo estaba acostada en una cama cuando de pronto vi que ingresa una enfermera. La enfermera me mira con ojos aterrados y sale corriendo espantada a buscar ayuda. Y entra el cuerpo médico y entra toda la gente para hacer reanimación y para mirar cómo podían salvar mi vida. Pero dice la señora Schwartz, y se lo dice a Elizabeth Kubler, le dice, y yo siento cuando empiezo a salir de mi cuerpo y me empiezo a elevar unos metros por encima de la cama y empiezo a ver todo lo que está sucediendo. Pero miren esto, dice, empiezo a leer los pensamientos de cada uno de ellos. Empiezo a escuchar todo lo que hablan, a ver todo lo que están haciendo. Y yo quería decirles, miren, tranquilos, yo estoy bien, no se preocupen que yo estoy bien. Y traté de hacerlo. Y dice la doctora Schwartz, contándole con sus mismas expresiones y palabras a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, le dice, pero me di cuenta que no me estaban escuchando. Pero me di cuenta que ellos no podían oírme, pero yo sí podía oírlos, yo sí podía verlos, yo sí podía leer los pensamientos de las personas que estaban a mi alrededor. Cuando ella le cuenta esto a la doctora Elizabeth, ella que conocía a la señora Schwartz, le dice, yo la conozco a usted, porque ella en medio de su impresión le dice, doctora Elizabeth, ¿será que yo estoy loca? ¿Será que estoy viviendo alucinaciones? ¿Será que tuve algún trastorno mental? Y la doctora Elizabeth le dice, yo la conozco, usted la ha venido tratando hace un tiempo atrás. Usted está bien, usted no tiene ningún problema, no se preocupe. Pero quedó sembrado en el corazón de la doctora Elizabeth qué era lo que estaba pasando. Si era solamente esa experiencia o habían muchas personas más viviendo la misma experiencia. Si había muchas personas en el mundo que estaban viviendo exactamente lo mismo, o si era un caso atípico. Y entonces empieza su deseo de querer empezar a investigar. Por eso hasta el momento de su muerte, la doctora Elizabeth documentó, miren esto amigos, más de 30,000 casos, personas que vivieron la misma experiencia. Personas que vivieron las mismas situaciones independientemente de la causa de su muerte. No importaba de qué manera hubieran muerto, si fue un accidente de tránsito, si fue una enfermedad,
No importaba absolutamente nada cuál había sido la causa de su deceso. Eso no tiene ninguna importancia, pero se aseguró que en esos 30.000 casos que estaba investigando, hubiesen personas de diferentes religiones, hubiesen personas de diferentes tendencias, hubiesen personas ateas, agnósticos, personas que creían en diferentes culturas, en diferentes maestros. Ella se aseguró de tener el testimonio de tantas y tantas personas diversas para que no fuese a encasillarse como si fuera solamente en una tendencia espiritual. Por eso la importancia de su investigación, porque lo hizo de esa manera, más de 30.000 casos documentados. Una mujer, mis amigos, para que ustedes lo conozcan, que fue perseguida, le incendiaron su casa porque ayudaba a los niños con SIDA, porque los ayudaba a morir. En ese tiempo no es como hoy, que se podía buscar alguna manera de poder, con un tratamiento, de poder salvar la vida de muchos niños. En ese tiempo no. Y esta mujer, queriendo ayudar a la humanidad, pues le quemaron su casa, le hicieron intentos de asesinato, muchísimas cosas, persiguiéndola, porque el mundo entero no podía entender cuál era la entrega que esta mujer estaba haciendo. La doctora Elizabeth también dice que una persona de cada 10, solo una de cada 10, recuerda lo sucedido. Ahora, ¿cómo lo recuerda? Usted se va a preguntar, ¿pero cómo así, murieron o no murieron? No, a esas personas que han contado esto son personas que han perdido sus signos vitales y que han vuelto producto de la reanimación. Por alguna situación vuelven a la vida, porque los médicos intervienen, porque algún suceso ocurre en ese momento y la persona vuelve a la vida, y pueden contar estos casos. Más de 30.000 casos documentados. Para mí eso es muy importante. Por eso recibió 28 doctorados honoris causa. Hay gente que me pregunta a mí cuando estaba promoviendo esto, ¿y usted en qué se basa? ¿Y de dónde saca la información? Y es que van a hablar de qué, y es que, bueno, todas las críticas que usted quiera, que es normal, porque vamos a hablar de cosas que rompen las creencias nuestras. Pero hay que investigar, hay que estudiar y hay que buscar. Yo me pregunto, una persona que recibió 28 doctorados, ¿será que esa autoridad, después de 30 años acompañando a los moribundos, será que lo que ella enseña es falsedad o tiene mucho de verdad? Preguntémonos eso. Si nos empezamos a preguntar eso, empezamos a tener apertura, que seguramente nos va a servir un montón con lo que viene ahora que les voy a contar, con lo que viene ahora, con todas las cosas que van a suceder. ¿Qué es la transición? La transición es lo que sucede al momento de que nosotros perdemos los signos vitales, desde el momento del fallecimiento. Cuando hablamos de una muerte clínica, ya la persona murió, no tiene signos vitales, ahí inicia la transición. Y ahí inicia, mis apreciados amigos, el gran aprendizaje y las grandes cosas que a mí, por lo menos, cada vez que las leo y cada vez que las investigo, me siguen impactando más. Hay algunas fases, algunas etapas que se van dando al momento del fallecimiento. La primera, en la cual coincidían todos los investigados, es que el cuerpo se separa, el alma se va separando del cuerpo. Nos vamos levantando, vamos saliendo, vamos flotando, empezamos a salir. Y miren qué interesante, y somos espectadores de nuestra propia muerte. Estamos dándonos cuenta dónde estamos dándonos cuenta que la gente empieza a darse cuenta que falleció unos minutos después, pero empieza a mirar todo el escenario, empieza a darse cuenta todo lo que está pasando, empieza a escuchar todo lo que las personas están hablando alrededor. Aquí hago una anotación que es muy importante. Cuando usted esté cerca a una persona que acaba de fallecer, tenga mucho cuidado con las expresiones y con sus palabras. Este es el momento perfecto para expresar todo nuestro amor. Este es el momento perfecto para ofrecer perdón, para pedir perdón, para establecer una relación. Porque esa persona está ahí con usted. Su alma está ahí, su espíritu está ahí. No logra esa persona que acaba de fallecer que nosotros lo podamos escuchar.
No logramos tener ese contacto, pero esa persona nos está escuchando, nos está viendo, nos está leyendo el pensamiento. Y miren qué interesante, producto de todas las investigaciones que esta mujer hizo, ella se dio cuenta que cuando una persona fallece y en su deseo de encontrarse con alguien, ese alguien puede ser un hijo, un amigo, cualquier persona, a la velocidad del pensamiento llega hasta el lugar donde está, a la velocidad del pensamiento. Con solo desear estar ahí, llega inmediatamente hasta donde está esa persona querida y la visita. Y está con ella y la visita en su oficina, en cualquier lugar. Eso es algo interesante, producto de todos los testimonios vividos. Esas personas que acaban de fallecer están viviendo en una dimensión que nosotros no conocemos, una nueva dimensión. Llegan a un plano completamente distinto, donde empiezan a vivir unas experiencias que son realmente maravillosas. La muerte no es algo a lo cual nosotros debamos tenerle terror ni pánico. La muerte hace parte de la vida. La muerte hace parte de la vida. Todos los días vivimos un día más, pero también un día menos. Cada año nos celebran un cumpleaños, es un cumpleaños más, pero también un cumpleaños menos. La muerte hace parte de la vida. Solamente que en nuestras culturas han hecho de la muerte algo terrorífico, algo de miedo, la han utilizado para manipular la vida de los seres humanos. Yo respeto todas las tendencias religiosas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo atrás elegí más el camino de la espiritualidad. Yo voy y escucho en cualquier iglesia donde me inviten, voy y escucho, no tengo resistencia ante eso, pero tengo plena conciencia que el camino está en esa relación conmigo, cuando yo empiezo a despertar, a ser consciente de la responsabilidad que tengo, a ser correcto en mis actos, a hacer las cosas de una mejor manera. Esa primera etapa, mis apreciados amigos, como lo explican todas las personas que vivieron la experiencia de perder signos vitales y tiempo después en la reanimación volver a la vida, es exactamente la misma. Eso es como cuando, dice la doctora Elizabeth, es como cuando la mariposa se separa del capullo y sale, es libre. Esa es la primera fase. La segunda fase es cuando ahora sentimos un cuerpo etéreo, una energía, ahora somos espíritu. Y se siente una plenitud total. Se siente una plenitud maravillosa. No hay dolor, no hay angustia, no hay sufrimiento. Estas personas que han vivido esta experiencia lo dicen. Hay una sensación de amor enorme, grande. Lo dicen en sus libros muchas personas que han vuelto entre comillas disgustadas y enojadas, porque donde estaban muy bien y no querían volver. Una niña de 12 años, lo cuenta la doctora Elizabeth en su libro, no podía, a pesar de que estaba en momentos de agonía, no se desprendía de su cuerpo, no podía desprenderse de su cuerpo. Ella se acerca y le pregunta que qué pasaba. Ella le dice, doctora Elizabeth, yo no me puedo morir. ¿Y por qué no se puede morir? Porque siempre el pastor de la iglesia me ha dicho que yo no puedo amar a nadie por encima de Dios. Y yo amo a mi papá y a mi mamá profundamente y los amo más que nadie en el mundo. Luego de una conversación con la doctora Elizabeth, esta chica pudo trascender a la vida, pudo fallecer, pudo cruzar ese umbral. Ella le decía que no podía compartir con su papá y con su mamá todo lo que estaba viviendo. Ella le decía que no quería causarle dolor y sufrimiento. Sin embargo, con su papá tuvo una conversación. Y en esos momentos donde había tenido casi la vida al otro lado, había vivido experiencias. Y le decía a su papá, papá, en una de esas experiencias que viví, yo me abracé con mi hermano. Él me recibió amoroso, me abrazó y compartimos juntos, me abracé con mi hermano. Y el papá se quedó pensando, ¿y esta niña cómo sabe? Si su hermano, nosotros nunca le hemos contado, su hermano murió meses antes, muchos meses antes de que ella naciera. Y sin embargo se encontró con su hermano.
Y todas las personas expresan lo mismo. No hay dolor, no hay angustia. Hay una luz maravillosa, inmensa, llena de amor que recibe a los seres humanos. Somos conscientes de muchas cosas que van pasando, pero miren esto que es interesante. En esa etapa, dicen todos, el ciego verá, el sordo oirá, el paralítico caminará, porque se vive una salud perfecta. A ver si lo voy a explicar. Miren esto, casos como estos. Una persona fallece clínicamente, lo atienden los médicos, perfecto, lo logran reanimar y cuando vuelve, esta persona le dice, doctor, muchas gracias por lo que usted hizo por mí. Yo vi cuando usted estaba tratando de ayudarme y se le cayó el lapicero y el lapicero está debajo de la mesa que está al lado suyo. Y esta persona se queda mirándolo y le dice, usted es ciego, ¿cómo me puede decir eso? Y él le explica, doctor, cuando yo salgo de mi cuerpo veo y empecé a ver. La doctora Elizabeth hizo investigaciones con personas ciegas, muchísimas personas ciegas, contando todas las experiencias, contando todo lo que estaban viviendo, cómo se transportan al momento del fallecimiento y cómo simplemente con el deseo llegan donde están las personas. En otro de los casos, de los tantos que he leído ahí, esta persona en su momento de la reanimación abre sus ojos, se encuentra con su hermano, esta persona la reaniman, entra en estado de inconsciencia, un coma inducido para poderla recuperar, dura unos días así. En ese tiempo su hermano, que vive a una distancia muy lejana, viene a acompañarla. Esta persona abre sus ojos cuando ve a su hermano y le dice, hermano, gracias por estar aquí, me di cuenta cuánto usted lloró, cuánto usted sufrió al momento de enterarse de la noticia. Dice, pero yo estaba al otro lado, era imposible que usted supiera, yo lo vi. Y usted hizo esto y estaba vestido así y abrazó a la persona y le dijo esto. Todo lo que estaba pasando y todo el sentimiento que estaba esa persona viviendo se lo estaba compartiendo. ¿Cómo funciona eso? Como yo les digo a ustedes, eso no es cosa de que yo quiera aquí inventar algo, no, ustedes pueden corroborarlo, busquen los libros. Ahorita en un rato les voy a dar una serie de referencias y textos para que ustedes empiecen a investigar. No son novelas de ficción, son investigaciones. Muchos de esos documentados, como está en el libro tibetano de la vida y de la muerte. El caso de una niña que va y le dice a su papá un día cualquiera, papá, quiero que me lleve a conocer tal ciudad. Y le dice, ¿por qué? Quiero que me lleve, yo le voy a ir explicando. Y se va con su papá a esa ciudad y la niña le dice, papá, aquí en esta esquina, un carro me atropelló. Y yo morí. Y el papá dice, yo no entiendo esto. Y morí porque en el hospital, cuando me llevaron, no habían los medicamentos y no había quien me atendiera. Es más, papá, yo vivía en esa casa que está allá. Y se van hasta allá, hasta la casa, el papá toca, la persona le abre, le dice, señora, disculpe, ¿usted tuvo alguna pérdida de su hija? Le dice, sí, yo tuve una hija que se accidentó en esa esquina, murió, le atropelló un carro. Todo lo que la niña le había dicho, lo estaba corroborando. Y la niña le decía, papá, yo soy esa niña. Son muy pocos los casos de las personas que recuerdan qué pasó en una vida anterior. Yo sé que esto es polémico y seguramente en su mente estará diciendo, este tipo está loco. Corrobórelo. Busquen información, léase los libros, busquen investigaciones. Yo este caso, como otros casos que también lo hablan ellos ahí, hay algunos videos que están en inglés y en YouTube se los puede conseguir, documentales de la BBC de Londres, investigaciones que se han hecho. Como la de un hombre que está viendo un programa de televisión, de pronto ve una ciudad, dice, esta es la ciudad con la que yo siempre he soñado, esta es la ciudad que siempre ha aparecido en mi mente cuando estoy durmiendo, cuando estoy soñando. Aparece ese deseo de conocer, lo acompaña un periodista, se van para allá, hacen un documental y este hombre dice, detrás de esta pared hay esto y esto, y aquí empieza a narrar absolutamente todo, que historiadores y arqueólogos no conocían a pesar de tantos años de investigación. Y cuando le preguntaron, ¿y usted por qué sabe? Él dice, porque yo estuve aquí. Eso está documentado en YouTube, yo vi el documental. Busquen el libro tibetano de la vida y de la muerte, léanlo y empiecen ustedes a investigar.
Todo esto sucede. Todo esto pasa al momento de nuestro fallecimiento. Estamos en la segunda fase. En esa fase donde el ciego empieza a ver, donde el sordo empieza a escuchar, donde esa persona que no caminaba ahora recupera sus facultades. Vamos ahora a la tercera fase, que es una fase muy maravillosa, diría yo. Es una fase que da mucha paz y que da mucha tranquilidad. En esta época que estamos viviendo hay muchas personas que están falleciendo y parte del dolor de la gente que está sintiendo un dolor profundo por la pérdida de sus seres queridos es porque sienten que esas personas que aman están muriendo solas, aisladas. Hace poco, en esta época, hace el 15 de abril para ser más exactos, falleció en España un gran amigo mío, Héctor Garrido Vecino, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, un médico pediatra, entregado al amor por el servicio, un hombre realmente maravilloso. Indudablemente, y esto lo hago en homenaje a él y en honor a él, cuando aparece este tipo de situación aíslan a la persona y muchas personas fallecen aparentemente solas. Sin embargo, los testimonios que recibió unificados de más de 30.000 personas, yo no me cansaré de repetirlo para que podamos entender la magnitud y la importancia de esta investigación. Dice estas personas que nadie nunca muere solo, que nadie muere solo. Esto me pareció maravilloso. Nadie muere solo. Al momento del fallecimiento aparecen los guías espirituales, aparecen los maestros ascendidos que reciben la persona, que la reciben y la empiezan a guiar, dependiendo del lugar donde usted ha vivido, dependiendo de la cultura que usted ha tenido. Es lo que se dice que es vía el túnel. Otras personas como la doctora Elizabeth dice yo vi las montañas, porque ella también tuvo un caso que si alcanzo se los puedo contar, en las montañas suizas, donde hay flores, y entonces cada uno va viviendo su propia experiencia y la va como adaptando a esos momentos. Pero lo que todos dicen, en lo que todos coinciden, es que llegan los maestros espirituales a acompañarlos al momento del fallecimiento. Llegan ahí y los van conduciendo y llega un momento en que se encuentran, escúchenme en esto, con las personas amadas nuestras que han fallecido ya un tiempo atrás. Esas personas que nosotros quisimos y amamos tanto, que se nos adelantaron en el camino, llegan a nuestro recibimiento. Están ahí, están acompañándonos. La felicidad y la dicha es increíble según lo narran todos. Según lo narran todos. Un hombre, les voy a contar un caso. De los tantos casos, son muchos. Me gusta, hay unos que ella cita constantemente, que es lo que yo les cuento a ustedes, porque por la importancia que tiene y que ella le dio, por la veracidad y por toda la documentación que ella pudo tener, los comparto con ustedes más constantemente. Es el hombre que está esperando a su familia, 8 personas integrantes de su familia, para una reunión familiar. Estas personas vienen en una furgoneta, se accidentan con un carro cisterna, todos pierden la vida. Todos pierden la vida. Y este hombre, el shock, imagínense cualquiera ante una situación como esta de su familia entera que acaba de fallecer, pues entra en shock y entra en una pelea con la vida y una discusión con la vida. Empieza a tomar trago, empieza a consumir drogas, empieza a acabar con su vida, no vuelve a trabajar y se convierte en un habitante de calle. Esta persona una noche en estado así como les estoy contando a ustedes, se queda dormido en una carretera. Cuando de pronto se da cuenta que viene un camión y pasa por encima de él. Y empieza a narrar su experiencia. Y dice, y empecé a salir de mi cuerpo. Empecé a darme cuenta de todo lo que estaba pasando, del accidente que había ocurrido, de las situaciones que yo estaba viviendo, y empecé a salir. Aparecen los maestros que me llevan cuando de pronto, en una luz hermosa, radiante, en la cosa más bella que jamás en la vida yo he sentido, dice este hombre, me encuentro con toda mi familia. Y sonreímos.
Y nos dijimos cosas maravillosas, no con las palabras, sino una comunicación diferente. Y yo estaba feliz, completamente feliz, y quería quedarme ahí, pero me dijeron, tiene que regresar, no es un momento. No, yo me quiero quedar, tiene que regresar. Y vuelve a la vida y empieza a contar su experiencia. El doctor Raymond, que también es una persona que ha investigado el tema de la muerte primero que la doctora Elizabeth, le preguntaron, ¿y todas las experiencias siempre son tan hermosas y maravillosas? Y este hombre dijo, no, hay algunos casos donde la experiencia no es tan maravillosa, solamente que las personas no lo cuentan. Pero las personas que han vivido momentos maravillosos como este, todos quieren contarlo y todos quieren expresarlo. Todos quieren que el mundo sepa lo que ellos vivieron. Entonces les decía a ustedes, en la tercera etapa, aparecen los guías espirituales, aparecen los seres que se nos adelantaron, nos empiezan a acompañar, que empiezan a estar con nosotros. Pasamos aparentemente un túnel donde al final hay una luz, o un riachuelo, o un lago, cualquier cosa de estas. Pero todos coinciden en decir que se siente felicidad, que se siente entusiasmo, que se siente paz y armonía. Pero miren esta frase que me parece maravillosa, que es la llegada a nuestra casa, de la cual partimos y a la cual volvemos. A estar ahí en nuestra casa. De ahí salimos y ahí volvemos. ¿Cuándo volvemos a nuestra casa? Esa pregunta se la hace mucho y créanmelo, yo no tengo las respuestas para todo. Lo que yo puedo investigar y lo que yo puedo estudiar y lo que yo puedo comprender se lo voy compartiendo a ustedes. Una cosa que sí tengo claro es que nosotros morimos en el momento en que cumplimos con la tarea que vinimos a hacer en esta tierra, en esta vida. Por eso hay niños que 2 años, o 3 años, o 6 meses, o 5 años, qué sé yo. Todo es perfecto. Todo lo que nosotros vivimos como seres humanos es perfecto. Todos venimos a este mundo a cumplir una misión. Todos venimos a este mundo como alumnos, porque la vida es la maestra. Y vinimos a aprender cosas interesantes como estas. Esto que les estoy hablando, que les voy a decir ahora. Vinimos a aprender lo que significa el amor incondicional. Amar a los otros como a nosotros mismos. Y la segunda, a ser felices. Son las 2 misiones que los seres humanos tenemos. Amar a los demás como a nosotros mismos y aprender a ser felices. Esas son las 2 misiones que nosotros debemos cumplir en este mundo. Venimos a este mundo y no cumplimos todas las tareas. Sí, en algunas aprobamos, en otras fallamos. Y ahora les voy a contar qué sucede en la cuarta fase, que es interesantísima. En la cuarta fase, o en la cuarta etapa, al momento de la transición, aparece el encuentro con la fuente suprema. El encuentro con la fuente suprema, muchos le dicen Dios, la energía universal, como usted quiera llamarlo. Un día yo decía, porque hay personas que me dicen, pero es que esa persona es atea. Mire, cuando yo envié la invitación para compartir esto, un amigo me escribió, Cristian, yo no creo en eso, yo soy ateo. Le dije, lo respeto perfectamente. Yo no soy quien para ir a convencer a nadie de nada, ni mucho menos, completamente respetuoso de las creencias de cada uno. Pero yo decía esto, imagínense ustedes si Dios tuviera ego, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Entonces, si Dios tuviera ego, diría, usted no me cree, entonces tenga. Es que usted no cree en mí, entonces tome. No, amor incondicional. Mis apreciados amigos, Dios es amor incondicional. Crea usted o no crea, no importa. Al final, usted corroborará, usted podrá verificar si lo que estoy hablando aquí, porque no es producto de mi investigación, ni mucho menos, me hubiese encantado. Estoy transmitiendo una información de una mujer que dedicó su vida a investigar para que el mundo entendiera algo que es importante, que la muerte no existe. Si nosotros entendemos esto, muchas preocupaciones cambian en la vida y empezamos a asumir más responsabilidad. La muerte no existe, existe una trascendencia, un cambio de dimensión. Ahora que estoy diciendo esto, seguramente más todavía llega a su mente una cantidad de cosas. Pero ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, ya le he documentado durante este rato, que ya casi vamos a terminar, todas las investigaciones de esta mujer. Todas las investigaciones de ella. Una mujer que honro y respeto profundamente.
porque entregó su vida al servicio y entregó su vida a poder que nosotros como humanidad entendamos un mensaje ahora final que les voy a leer a ustedes. Entonces viene el encuentro en esta etapa, el encuentro con la fuente suprema. ¿Qué se experimenta aquí? Se experimenta la unicidad. Podemos entender de que todos estamos relacionados con todos. Que todos estamos relacionados con todos. Que existe una unicidad como seres humanos. Pero miren esto, se hace una revisión de nuestra vida en esta etapa. Se empieza a ver todos los actos, todas las palabras y todos los pensamientos de nuestra existencia. Pero también se empieza a ver cómo nuestros actos, cómo nuestros pensamientos y cómo nuestras palabras afectaron la vida de las personas cercanas y de personas que nosotros no conocíamos. Por eso entendemos la unicidad, que lo que nosotros hacemos tiene un efecto en el mundo entero. Empezamos a darnos cuenta la trascendencia de nuestros actos. Empezamos a darnos cuenta qué sucedió cuando yo tomé una decisión y esa decisión cambió el rumbo de la vida de una persona. Se lo voy a colocar con un ejemplo. Esto no es algo que yo lo haya leído ni está ahí. Se lo explico con un ejemplo. Yo puedo estar comiéndome una fruta, un banano, cojo la cáscara de banano y la tiro a la calle. Al momento de que la tiro a la calle, una persona va pasando, se resbala y se golpea. Y al golpearse en la cabeza, esta persona puede quedar en un estado de invalidez. Y esta persona tenía bajo su responsabilidad la educación de una niña. Y esta niña, cuando pierde a la persona que la protege, termina en caminos y en pasos que no eran los que su destino le tenía marcados, por hablarles a ustedes a través de un ejemplo. Sí, seguramente tenía que vivir eso, claro, pero nosotros empezamos a ver en esta etapa la trascendencia de los actos, de las decisiones, de los pensamientos que cada uno de nosotros tuvimos. Uno podría decir, esto es el cielo y el infierno. Eso se preguntaba a alguien. La doctora Elizabeth dice, no, el cielo y el infierno es la forma como usted vive en el presente. A partir de ahora nosotros podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida y podemos empezar a tomar mejores decisiones. El libre albedrío, mis amigos, es un gran regalo que Dios nos dio, que la vida nos dio, pero que exige gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es hacer lo correcto. Nos van a preguntar en esta etapa, ¿qué servicio le hemos prestado a la humanidad? ¿Qué servicio le hemos prestado? ¿Qué significa morir? Decía la doctora Elizabeth, decía, morir simplemente es mudarse a una casa más bella, a una casa más bonita, a una casa realmente hermosa. Eso significa morir. Casos que podríamos contarles a ustedes, voy a hacer 2 o 3 aquí, muy rápido. Ya les he contado a ustedes de este hombre que se quedó dormido en la carretera, pero miren esta también, que esta me impactó muchísimo, muchísimo. Una mujer india, de una comunidad indígena, es atropellada en una de las carreteras en los Estados Unidos. Muchas personas pasaban y ninguno la atendía hasta que un hombre se baja, se acerca y la ve en estado moribundo. Se le acerca y le dice, mujer, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Y esta mujer se queda mirándola y le dice, yo sé que voy a morir, yo estoy tranquila, estoy muy bien, no se preocupe, estoy bien. Y él se queda acompañándola. Ella muere en sus brazos y antes de morir le dice, si quiere hacer algo por mí, dígale a mi mamá, y le indica en dónde está su mamá, dígale a mi mamá que yo estoy muy bien junto a mi padre, junto a mi papá. Este hombre recibe en sus brazos a esta mujer, la mujer fallece y se va a honrar esa promesa y ese compromiso que hizo con esa persona. Y se va hasta esa comunidad indígena, a 1100 kilómetros de donde él estaba, y va a buscar a su mamá. Y le cuenta lo sucedido, pero cuando le está contando, allá mismo se entera que una hora antes del fallecimiento de esta mujer, su papá había fallecido de un problema cardíaco en la comunidad. Una hora antes, no había posibilidades de que esa mujer supiera. Y ese mismo caso sucedió con un niño que estando en la clínica
después de un accidente de tránsito, le dice a la doctora Elizabeth, yo sé que voy a morir, pero ya voy a estar con mi mamá y con mi hermano. Y la doctora Elizabeth dice, no, pero no, la mamá ya murió, pero el hermano está vivo. 5 minutos después, recibe una llamada y le dice, doctora Elizabeth, el hermano del niño que usted está atendiendo ya falleció también. ¿Cómo lo saben? Bueno, ahí hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y que nosotros podemos revisar. Hay un plano, hay una dimensión mayor que nosotros desconocemos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Hay mucha evolución que tenemos que dar todavía. Lo que se puede concluir, mis apreciados amigos, es que tenemos la esperanza entre todos de construir un mundo mejor y de hacer de nuestra vida algo mucho mejor. Yo quiero empezar a despedir este compartir leyendo textualmente una parte final del libro de la doctora Elizabeth. Allí hay muchas cosas lindas y maravillosas, pero también hay un llamado a algo que seguramente a ustedes les va a quedar también en su corazón. Este libro, como yo les he dicho, ustedes deben tenerlo en su hogar, deben tenerlo en sus casas. Se llama La Rueda de la Vida. Les dije que les iba a referenciar varios títulos de libros para que ustedes puedan investigar. Primero, que les voy a recomendar, el primer libro que les quiero decir que se lo lean, invitarlos a que ustedes lo lean, se llama El Precio del Cielo, del doctor Eben Alexander, neurocirujano. Los científicos son los que más rayan con este tipo de experiencias, sin embargo las viven para que las puedan contar. En uno de esos momentos de frustración de la doctora Elizabeth, en esos momentos de dolor, le decía a la vida, a sus guías espirituales, ¿por qué me escogieron a mí? Para que yo tenga que decirle al mundo que la muerte no existe, se me va a venir el mundo encima. Y le respondieron, primero, porque usted es científica, segundo, porque es mujer, y tercero, porque usted eligió la misión. Cuando vino el momento de decidir quién iba a cumplir esa misión en el mundo, usted fue la persona que se ofreció. Así que en este momento no rechace ni pelee con la vida misma. El Precio del Cielo, del doctor Eben Alexander, médico cirujano. La Muerte, un amanecer, también de la doctora Elizabeth. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Miren qué interesante, tiene el prólogo del Dalai Lama. Es bueno que ustedes lo lean. Del maestro Sogyal Rinpoche. La vida después de la muerte, del doctor Raymond Moody. La vida después de la muerte, psiquiatra también. Otra persona del mundo de la ciencia. Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Maravilloso libro también, yo lo tengo en PDF, si quieren se los puedo enviar. Me escriben o a mi teléfono, que es 316-302-2957. 316-302-2957. Me escriben, Cristian, yo quiero el libro, yo se lo envío para que usted lo pueda leer también. Y otro libro, de la muerte y los moribundos, de la doctora Elizabeth, y por supuesto para mí que es el más valioso y es el más importante para mí, que es La Rueda de la Vida. Vamos a cerrar esto y les voy a leer textualmente lo que está en la página 348. Dice, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la vida en el cuerpo físico es un periodo muy corto de la existencia total. Cuando hemos aprobado los exámenes de lo que vinimos a aprender en la tierra, se nos permite graduarnos. Se nos permite desprendernos del cuerpo, que aprisiona nuestra alma como el capullo envuelve a la futura mariposa. Y cuando llega el momento oportuno, podemos abandonarlo. Entonces estaremos libres de dolor, de temor y de preocupaciones. Tan libres como una hermosa mariposa que vuelve a su casa, a Dios, que es un lugar donde jamás estamos solos, donde continuamos creciendo espiritualmente, cantando y bailando, donde estamos con nuestros seres queridos y rodeados por un amor que es imposible imaginar. Dice la doctora Elizabeth, por fortuna, ojo con esto, he llegado a un nivel en el que ya no tengo que volver a aprender más lecciones, pero lamentablemente
No me siento a gusto con el mundo del que marcho por última vez. Todo el planeta está en dificultades. Esta es una época muy confusa de la historia. Se ha maltratado a la tierra durante demasiado tiempo sin pensar para nada en las consecuencias. La humanidad ha hecho estragos en el abundante jardín de Dios. Las armas, la ambición, el materialismo, la destrucción se han convertido en el catecismo de la vida, en el mantra de generaciones cuyas meditaciones sobre el sentido de la vida se han desencaminado peligrosamente. Miren esto. Creo que la tierra castigará muy pronto esas fechorías. Debido a que la humanidad ha hecho, habrá terribles terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y otros desastres naturales jamás vistos. Debido a lo que la humanidad ha olvidado, habrá muchísimo sufrimiento. Lo sé. Mis guías me han dicho que hay que esperar cataclismos y convulsiones de proporciones bíblicas. ¿De qué otro modo puede despertar la gente? ¿De qué otra manera hay que enseñar a respetar la naturaleza y la necesidad de la espiritualidad? Como mis ojos han visto el futuro, siento una gran compasión por las personas que quedan aquí. No hay que tener miedo, no hay ningún motivo para tenerlo si recordamos que la muerte no existe. En lugar de tener miedo, conozcámonos a nosotros mismos y consideremos la vida un desafío en el cual las decisiones más difíciles son las que no exigen, las que nos harían actuar con rectitud, harán actuar con rectitud y nos aportarán las fuerzas y el conocimiento de Él, el Ser Supremo. La casualidad no existe. Todo lo que nos ocurre en la vida ocurre por un motivo positivo. Si cubriéramos los desfiladeros para protegerlos de los vendavales, jamás veríamos la belleza de sus formas. Cuando estoy en la transición de este mundo, esto lo escribió ella cuando ya sabía que iba a partir a trascender, sé que el cielo o el infierno están determinados por la forma como vivimos la vida en el presente. La única finalidad de la vida es crecer. La lección última es aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. En la tierra hay millones de personas que se están muriendo de hambre. Hay millones de personas que no tienen un techo para cobijarse. Hay millones de enfermos de SIDA. Hay millones de personas que sufren maltratos y abusos. Hay millones que padecen discapacidades. Cada día hay una persona más que clama pidiendo comprensión y compasión. Escucha esas llamadas. Óigalas como si fueran una hermosa música. Le aseguro que las mayores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a las personas necesitadas. La mayor felicidad consiste en ayudar a los demás. Este es el llamado, mis apreciados amigos, un llamado a la responsabilidad. Si usted está viendo esto y escuchando esto, no es casualidad. No crea que simplemente porque sí. Nada en la vida sucede por casualidad. Nos encontramos porque teníamos que encontrarnos, porque esa era la función de la vida. Ahora usted tiene una información. Usted decide qué hacer con ella. Yo no estoy diciendo que me crea. Vuelvo y repito. No es mi responsabilidad que las personas crean en lo que yo creo. Yo tengo un pleno convencimiento que este mundo vinimos a aprender y que vinimos a ser mejores, a ser conscientes, a ser responsables, a pensar cada acto que voy a cometer, a entender cuál es la consecuencia del acto que yo voy a hacer en mi vida. Todos tenemos esa gran responsabilidad. Pero miren qué interesante y qué bonito, todo esto está enfocado cuando nos dice Elizabeth, la misión de la vida es aprender a amar incondicionalmente. Yo quiero invitarlo a usted a que juzguemos o no juzguemos, más bien, iba a decir juzguemos menos, aprendamos a no juzgar, a no señalar, a no criticar, aprendamos a amar, a aceptar al otro. Esa es la tarea que nosotros recibimos, ese fue el mandato, eso fue lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo. A ser felices y amar a los demás como a nosotros mismos. Tarea que nos encomendó el Jefe Supremo. Para terminar, quiero leer esta poesía que está en su libro que me gusta mucho. Dice, vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Vive con serenidad y plenamente. Vive. La repito, importante. Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. ¿Qué quiere decir? Haga lo que le haga feliz, disfrute la vida,
trabaje por sus sueños, gócese cada instante, agradezca todo lo que en la vida le está sucediendo, aprendamos cada día más. Y dice, vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Eso es un llamado a la conciencia. El mundo es mejor cuando usted es mejor. En la madre tierra se sanará cuando usted se sane. Al mundo vinimos a sanarnos, al mundo vinimos a crecer, al mundo vinimos a aprender. Cada ser humano partirá de este mundo el día que le corresponde, no antes ni después. ¿Cuándo es el día que le corresponde? Cuando cumplió la tarea que vino a desempeñar. Todo es perfecto, recuerde, al final nos vamos a encontrar todos. Otra vez con los seres queridos, otra vez con quienes amamos, en una dimensión distinta. Y seguramente en esa dimensión, con todo lo que nos haga falta aprender, tendremos que volver a continuar en ese proceso. Hay una parte del libro donde la doctora Elizabeth dice, yo ya no tengo que volver. Sus guías ya le dijeron, ya no tiene que volver, ya aprendió lo que tenía que aprender. Y es el amor incondicional. Quiero invitarlos a que nos acompañen en las redes. Este próximo viernes voy a dictar un taller de personalidades para que aprendamos todos a conocernos, saber cómo funcionamos y cómo funcionamos en familia. Quedan unos cuantos cupos, envíenme ustedes un mensaje quienes quieran participar al 316-302-2957. 316-302-2957. Si quiere estar con nosotros en ese taller de personalidad, se va a reír, va a gozar un montón y va a aprender mucho. Quiero invitarlos a todos ustedes a que me sigan en las redes sociales, que entren a la página de YouTube, de Facebook y de Instagram, para que estemos conectados. El mundo, como estamos nosotros hoy a través de este medio, compartiendo conocimiento, es demasiado grande y nos podemos perder muy rápido. Yo quiero que nos hagan ustedes, que nos ayuden a hacer la tarea de nosotros más fácil. Si ustedes nos siguen en redes, cada vez que tengamos algo nuevo que compartirles, como este viernes el taller y el próximo domingo, un nuevo tema que se llama Renuncias para ser felices, que es interesante. Indudablemente todos estaremos sumándonos para crecer y hacer de este mundo algo mejor. Dios los bendiga a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme. Por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.